han realizado una charla debate sobre la ley de protección a las víctimas de delito. ¿Qué análisis realiza del mismo? La verdad que en el día de ayer tuvimos la posibilidad de traer este proyecto de ley que está presentado desde abril en la Cámara de Diputados de la Nación, como autor Sergio Massa y Graciela Camaño, con distintas ONG Puente que preside el juez de Cámara Fernando Bellido, con la ONG Usina de Justicia que vino uno de sus miembros como es Daniel Rollero, y con el diputado provincial Ramiro Gutiérrez, que es uno del equipo de Seguridad y Justicia del Frente Renovador, que fue una parte fundamental en el desarrollo de esa ley. La verdad que con un resultado muy positivo a pesar de lo negativo que significa, ¿no? Uno está discutiendo cómo proteger a las víctimas cuando tendríamos que estar discutiendo cómo evitar que existan víctimas. Pero bueno, esa es la realidad que nos toca, la realidad que viene desde hace 30 años, que en la Argentina cada vez se genera mayor inseguridad y que según estudios de la UCA, ¿no? Estudios del Frente Renovador, de alguna asociación, alguna ONG amiga, la UCA misma dice que el 87% de los argentinos viven con miedo, sienten que están indefensos, que empiezan a desconfiar de la justicia, que desconfían de la política, que desconfían de la seguridad y que ya están desconfiando de los propios vecinos. ¿Y entonces cómo revertir esto? Bueno, creo que esta ley es necesaria en función de esta coyuntura que vive la Argentina. Digo, aquella víctima que sufre un delito, cuando genera esa denuncia, ya inmediatamente el Estado le pueda proveer un abogado. Digo, aquellas garantías procesales que tiene el delincuente, que también tenga derechos la víctima. Digo, esto es necesario. Con lo cual esperemos que los distintos bloques políticos del Congreso Nacional, tanto de diputados como senadores, aporten todos los cambios que crean conveniente en función de mejorar esa ley, si así ven que es necesaria. Yo creo que es una ley que puede tener algunas miradas de distintas ópticas, pero sin duda creo que todo el arco opositor, todo el arco político, también el oficialismo, entiende que es necesaria. Entonces esperemos que eso se apruebe cuanto antes para poder tener esta posibilidad de defender a las víctimas, que tiene que ver con que la víctima no tenga que ir a hacer la denuncia a la comisaría y a veces cruzarse aún con quien le generó el delito, que pueda hacerlo en un centro de atención a las víctimas, que además de hacer la denuncia tenga una contención y un abrigo constante, y no que cualquier víctima realiza la denuncia y después no se sabe si la víctima tiene que seguir conviviendo con quien le ejerció la violencia, ¿no? E inclusive también en muchos casos la víctima ni siquiera realiza la misma denuncia. Exacto, porque también esto no hay que desconocer que a veces sucede en determinadas áreas de delincuencia o en determinadas áreas de delito, digo, donde se ejerce, por ejemplo, o violencia de género, o el tema de drogas, digo, que en función de narcotráfico, digo, a veces la víctima le da miedo denunciar porque conoce a esos actores. Entonces acá es generarle la garantía y la contención necesaria desde el marco jurídico, psicológico, económico, digo que es interdisciplinario, para lograr que la víctima haga la denuncia y que no siga corriendo riesgos. Es un trabajo que deben realizar en conjunto Poder Legislativo, Judicial, la institución policial y demás instituciones, más las víctimas. Sí, y creo que ahí tiene también un rol fundamental los municipios. Creo que esto hay que lograr que esa ley salga, esa ley permite convenios con los municipios, con ONGs, digo, lograr que el centro de atención a las víctimas pueda ser también coordinado por los propios municipios, que es quien conoce más que nadie a sus propios vecinos. Entonces esto compromete a todo el arco político, todo el arco que tenga responsabilidad de gestión, y sin duda que es muy necesario. Uno de los hechos que se están destacando hoy en día es defenderse por mano propia. ¿También han abordado este tema? ¿De qué manera lo van a tratar? Sí, la verdad que hoy aquel vecino que siente inseguridad, lo primero que hace o trata de hacer es ir y buscar cómo conseguir un arma, comprándola en una armería, haciendo todos los trámites que exige lo que era el RENAR. Y la verdad que esto vemos que genera en algunos casos situaciones que no deberían suceder. Bueno, también ser más estricto con la ley de armas, ¿no? Esto es fundamental, que no pueda cualquiera acceder a la tenencia de armas, que la tenencia de armas sea pura y exclusivamente para uso deportivo, que cuando haya un traslado de un arma no puedan llevarla ni cargada, ni lista para ser disparada, digo, con ciertas restricciones que ya en la ley de armas existe, pero profundizarla y generar mayores restricciones, ¿no?
y cómo actuar cuando una víctima es atacada por parte de un menor. Exacto, bueno, nosotros este proyecto de la Ley de Protección a las Víctimas fue presentado en abril de este año. El año pasado se presentó un código penal, que le llamamos el Código Justo, que tiene que ver también con abordar con el incremento de penas en determinadas situaciones, en aquella violencia paterno-filial, en aquellos delitos que ni siquiera están, porque no se ha aprobado ese código, que no están tipificados por el Código Penal. Entonces, esto es parte de un proceso de cambio mucho más profundo que necesita la justicia, las leyes de nuestra Argentina. Es necesario el debate. Totalmente, y eso es lo que estamos haciendo en todos los municipios. La responsabilidad como nuestro espacio como autor de este proyecto de ley es llevarlo. Se hizo en Merlo, se hizo en Morón, se va a seguir haciendo en los distintos municipios de la provincia y de todo el país, para que se genere la discusión, insisto, y que cualquiera que tenga una propuesta, que sea para agregar, para quitar o para sumar sobre esta ley, bienvenida sea y que pueda ser la mejor ley en función de esto, ¿no?